Hola amigos, bienvenidos a las mates básicas de Mr. 5. Vamos a ver hoy cómo calcular el mínimo común múltiplo. Es decir, cuando nos dan, por ejemplo, calculo el mínimo común múltiplo de, vamos a poner aquí una serie de números, por ejemplo el 16, el 40 y el 24, por ejemplo. Nos dicen calcular el mínimo común múltiplo de estos tres números. ¿Qué será el mínimo común múltiplo de los números? Será aquel número el cual puedo dividir entre cada uno de los números dados y me da un número entero. Es decir, tengo que buscar un número que lo pueda dividir entre 16, entre 40 y entre 24. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad, cogemos el primero de ellos y lo que hacemos es lo descomponemos en factores. ¿Eso qué es? Pues empezamos por el 2, el 1 no, empezamos por el 2 siempre, y vamos dividiendo. Entonces, ¿16 entre 2 se puede dividir? Sí, 8. ¿Entre 2 se puede dividir? Sí, 4. ¿Entre 2 se puede dividir? Sí, 2. ¿Entre 2 se puede dividir? Sí, 2. 1 me da. Entonces, ya sé que el 16 lo puedo expresar como 2 a la cuarta por 1. Vamos a hacer lo mismo con el 40. 40 entre 2 es 20, entre 2 es 10, entre 2 es 5, y ahora aquí ya no puedo dividir hasta el 5, que es primo. Esto me da 1, con lo cual 40 se puede escribir como 2 al cubo por 5 y por 1. Y finalmente el 24, vamos a hacerlo por aquí, será 2, entre 2 lo puedo dividir y me da 12, entre 2 lo puedo dividir y me da 6, y entre 2 lo puedo dividir y me da 3. El 3 lo puedo dividir, el siguiente sería 3, 1. Con lo cual se puede escribir como 2 al cubo por 3 y por 1. Entonces el mínimo común múltiplo lo calcularemos siempre una vez que hemos descompuesto cada uno de los números de esta manera, en factores primos. Lo que haremos es, bueno, pues iremos cogiendo cada uno de los números elevado a la potencia más alta que salga. En este caso, ¿cuál es la potencia más? Cogemos el 2, ¿cuál es la potencia más alta que sale? El 4, ¿cuál? 2 a la cuarta. El 3, la potencia más alta en la que sale es a la 1. El siguiente, ¿cuál es? El 5, que aparece a la 1. Por lo tanto, aquí veis, ya tenemos el mínimo común múltiplo sería 2 a la cuarta por 3 y por 5. Si opero esto, 2 a la cuarta, que es 2 por 2, que es 4, por 2, que es 8, y por 2, que es 16. 16 por 3 y por 5. ¿Y esto a qué es igual? Pues será 16 por 15, que es 6 por 5, 33, 5 por 1 es 5 y 3, 8, 1 por 6 es 6 y 1 por 1 es 1. Será 6, 8, 14, 1, 240. Por lo tanto, vamos a quitar esto de aquí. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo del ejemplo sería 240, que es el número más pequeño que es a su vez divisible por los tres números dados. Es divisible entre 16, podemos dividir entre 40 y entre 24. De tal manera que al dividirlo por ellos me da un número entero. Entonces, mínimo común múltiplo de esos tres números, 240. Así, con este método podríais calcular cualquier otro. Vamos a ver, por ejemplo, otro ejercicio. Mínimo común múltiplo, vamos a poner aquí unos números un poco más raros si queréis, de 14 y de 39, por ejemplo. Entonces cogeríamos el 14 y empezaríamos entre 2, 7. 7 es primo, con lo cual solo se puede dividir entre sí mismo. Ahí. Y ahora el 39, ¿entre 2 se puede dividir? No. ¿Entre 3? Sí, 13. Y ahora el 13 vuelve a ser primo, con lo cual solo se puede dividir entre sí mismo. Por lo tanto, este se tiene que escribir como 2 por 7 y este se tiene que escribir como 3 por 13. En este caso, fijaros, el mínimo común múltiplo, ¿qué sería? Mínimo común múltiplo sería 2, que aparece a la 1, el 3, el 7 y el 13. ¿Esto qué es? 2 por 3, 6, por 7, 42, 42 por 13. 42 por 13, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, 1 por 2 es 2 y 1 por 4 es 4. ¿De acuerdo? Me quedaría 546. Pues ahí tenéis. 546 es el número más pequeño que podemos encontrar, el cual lo podemos dividir entre 14 y 39 y nos da números enteros. 546 sería el resultado. Por lo tanto, si os habéis quedado con la idea, ahora yo lo que os recomiendo es que cojáis números aleatoriamente y practiquéis. Siempre vais empezando a dividirlos por 2, vais subiendo 3, 4, 5, hasta llegar a obtener aquí un 1. ¿De acuerdo? Cuando sea primo, habréis terminado porque solo se puede dividir entre sí mismo. Bien amigos, pues a seguir practicando. Si tenéis cualquier duda del mínimo común múltiplo, ya sabéis dónde estoy. Hasta ahora.